Bueno, muy buenos días iba a decir, no, es muy buenas tardes. Entonces vamos a empezar nuestra parte 2 del día de hoy y vamos a hacerlo hablando de, permíteme un momento, acá está, hablando de algo muy importante que pues, es el servicio al cliente, donde decimos que el servicio al cliente es importante para una compañía, ¿sí? Para una empresa. Y hay una frase aquí de Dale Carnegie donde dice que escuchemos con paciencia y con ecuanimidad. Seamos sinceros, alentémosla a expresar del todo sus ideas. Cuando decimos alentémosla es a las personas o a la persona, ¿sí? Alentarla a expresar todas sus ideas. Entonces, esa es una frase de él donde pues obviamente esta frase tiene todo el sentido en la atención al cliente, donde decía que escuchemos con paciencia y con ecuanimidad, ¿cierto? Y que seamos sinceros en todo lo que digamos. Y vamos a hablar un poco más sobre la inteligencia emocional. Esta mañana hablamos sobre la inteligencia emocional, pero vamos a darle un poco más de énfasis a ese tema. ¿Y me ayudas a leer ahí, por favor, Damari? Bueno, perdón, casi no le quito el miedo a esto. Dice inteligencia emocional, capacidad del ser humano para relacionarse y expresar sus sentimientos y poderlos controlar. Muy bien. Entonces, la inteligencia emocional es todo lo que podemos hacer, ¿cierto? Por mí mismo. Todo lo que puedo hacer por mí mismo a través de mis pensamientos, mis emociones, cómo puedo controlar mis emociones y mis sentimientos, cómo puedo tener autodominio en algunos aspectos que de pronto me están haciendo daño y que pues me está costando. Y para eso es la inteligencia emocional, es aprender a manejar la mente, ¿sí? Los pensamientos y las emociones de una forma asertiva para poder hacerlo. Porque si no lo hacemos, entonces siempre vamos a estar en el mismo error. Entonces aquí tenemos algunas cualidades de la inteligencia emocional. Tenemos que percibir emociones, dice ahí. Percibir emociones hace parte de la inteligencia emocional. Cuando nosotros estamos adecuadamente con nuestras emociones bien controladas, reguladas y estamos sensatos en todo lo que hacemos, entonces podemos percibir emociones de otros, podemos saber qué están sintiendo, eh, qué están pensando, cómo están transmitiendo la información, ¿sí? Eh, Manejar las emociones. También podemos manejar las emociones. Las emociones de nosotros las podemos manejar, obviamente, y también las de los demás. No me voy a meter en la mente del otro, solamente que a través de mi inteligencia emocional, yo puedo hacer que otra persona, si está enojada, se calme. Puedo hacer que otra persona, eh, si tal vez no quiere hablar, hable. ¿A través de qué? A través de mi inteligencia emocional, es decir, que yo voy a saber cómo preguntarle, voy a saber cómo tratar a la persona para que pueda expresarse. ¿No? Comprender las emociones. Debemos comprender en qué estado está la persona, ¿sí? Si está enojada, tal vez si piensa que sabe todo, o tal vez si piensa que no es necesario, ¿cierto? Que esté uno ahí, depende. Pero debemos comprender esas emociones de esas personas, en este caso los clientes, ¿sí? Los clientes son personas sintientes, obviamente, que ven lo que está pasando. Ellos perciben de nosotros todas las emociones, eh, digamos que también llegan con sus emociones
Y si llegan de buena manera, está bien, pero si llegan de mala manera, ¿cómo voy a hacer para poder regular ese momento como un poco tenso? ¿Sí? Y utilizar las emociones. ¿Cómo utilizo las emociones? ¿Cómo hago para hacer que otras personas se sientan mejor? ¿Sí? ¿Cómo hago para que otra persona pueda, eh, si está contenta con el servicio que le estoy dando, entonces pueda acceder a hacer la compra? ¿Cómo hago para incentivarla, para apoyarla a que pueda llegar a hacer la compra? ¿Sí? Entonces, toda esta parte yo puedo manejarlo a través de mis emociones, a través del manejo emocional, la inteligencia emocional que tengo, ¿no? Quiero recordar que el ser humano eh, es importante que se dé el tiempo necesario para mirar qué le hace falta, cómo puede empezar a darse tiempo para sí mismo, para conocerse, porque muchas veces no nos conocemos. Y entonces, a través de todos los días, las rutinas diarias que hacemos, entonces nos olvidamos de nosotros mismos. Y tal vez tengo tristeza, tengo rabia, impotencia, de muchas maneras, ¿cierto? Puedo sentirme y no me he puesto, no he parado a decir por qué estoy así, qué me pasa, ¿sí? Es importante conocernos, es importante darnos tiempo. Y quiero preguntarte, Damari, si tú sabes cómo se llama la persona con la que hablas más todos los días. Yo hablo todos los días con mi mamá y con mi hija. ¿Y con tu hija? Sí, Ah, ok. Bueno, Damari, eso está bien, hablar con tu hija, con tu mamá, es correcto, pero hay alguien más especial que está ahí y con la cual tú hablas todos los días. nada, pues con Dios cuando me levanto. Bueno, y hay alguien también, además de Dios, que es muy especial para ti, tú mismo, ¿Qué será? tú Conmigo mismo, mismo. ¿listo? Eres tú mismo. Y si tú te pones a pensar, así es, con la persona que tú más hablas todos los días es contigo misma. Tú piensas, debo levantarme, debo ir a trabajar, debo ir a llevar a mi hija, debo hacer tal cosa, pero a veces como nos centramos solo en el debo, ¿sí? En el debo hacer, debo ir, debo venir, y cómo se convierte en rutina todo esto. Y no nos damos cuenta que nosotros somos personas, que necesitamos ponernos atención, de mirar cómo estamos interiormente, de conocernos a nosotros mismos realmente. Estamos todos los días madrugando, yendo, viniendo, por la noche volvemos y nos acostamos, volvemos y nos levantamos al siguiente día, y así sucesivamente la vida se nos convierte en algo rutinario y no nos damos cuenta que la vida es diferente. ¿Mm? Es importante conocernos a nosotros mismos, mirar qué nos lastima, qué nos hace daño y cómo podemos regular todas esas emociones en nuestra vida, de qué manera. ¿Mm? Entonces, las cualidades de una persona exitosa. Una persona exitosa tiene pasión. ¿Tú sabes qué es pasión? Bueno, pues digamos que es algo como que va muy pegado a uno, ¿no? O sea, digamos que es algo que no es difícil para la persona,
porque le agrada pues demasiado sus sueños, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de los futbolistas y de los equipos, que la pasión, porque les gusta, porque es algo que no tienen que obligarles ni a aprender, ni a que les guste, sino que ya está como impregnado. Exactamente. Ahora quiero que pienses tú, Damari, ¿a ti qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer? Porque a veces nos enrolamos en un trabajo o en una vida que de pronto lo que hacemos no nos gusta, nos aburre. Y que lo hicimos al principio porque necesitábamos inmediatamente algún dinero, entonces nos quedamos en ese trabajo y pasó el tiempo y no decidimos irnos de ahí, aceptamos que ese trabajo era el que nos cubría las necesidades, pero no es el que me gusta, no es el que me apasiona, no es el que hace que yo realmente dé mi potencial en él, ¿sí? Entonces la idea es tomar la decisión y decir, voy a hacer lo que me encanta. A veces pensamos, no, ya es muy tarde, ya pasaron 20 años, 10 años, 15 años, incluso 30 años. Pero si tienes vida, no es tarde. Si tienes vida y te das cuenta, es el momento de hacerlo. Es el momento de ir por tus sueños, por tu pasión, por lo que realmente te mueve, ¿sí? Entonces ahí vas a empezar a trabajar, vas a empezar a laborar, a hacer las cosas, ¿m? A tener un enfoque. ¿Sabes qué es enfoque? Pues es organizarse como en la meta, ¿no? A veces nos gusta como varias cosas y Sí, quisiéramos hacer todo al mismo tiempo, pero lo ideal es organizarse en una que sea lo más directo o lo que me va a llevar a el éxito o a ese propósito que tengo. muy bien. El enfoque es el objetivo paso a paso. Todos los días dar un paso a la vez para ir por ese objetivo, ¿cierto? Las metas diarias que tengo y que me van a llevar a ese objetivo. Ese es el enfoque, estar todos los días ahí, consciente, estar enfocado, trabajando en ello. ¿Mm? El empuje. ¿Qué es el empuje? ¿Qué crees que sea el empuje? Bueno, no sé, de pronto cómo se puede parecer a la motivación, como qué es eso que me motiva a llegar hasta donde yo quiero. Muy bien, exactamente. El empuje es como ese ánimo que tú tienes de hacerlo y que todos los días vas a ir hacia allá. O sea, independientemente de los retos, de las dificultades, ¿cierto? De los obstáculos que se pongan para lograr el objetivo, tú vas a seguir haciéndolo, tú vas a seguir dando los pasos, a pesar de que no se vea como el esfuerzo o tal vez que no se vea el avance más bien, pero tú vas a seguir ahí, lo vas a hacer. Y entonces vienen las ideas, ¿cierto? A través de todo ese trabajo, de todo ese enfoque, ese empuje, vienen las ideas de cómo hacerlo, ¿sí? Porque estás tan enfocada en ello que entonces esas ideas vienen para mantenerte ahí y seguir avanzando. Mejorar cada día, ir cambiando todo lo que no nos aporte, lo que no nos sume para lograr el objetivo. ¿Mm? Servir, es importante servir, independientemente de, es decir, nosotros servimos, puede ser de una forma, eh, ¿cómo se dice? Desinteresada. O tal vez servimos de una forma pues interesada, es decir, que me están pagando, me están remunerando por hacerlo.
¿Cuándo servimos de una forma desinteresada, Damari? ¿En qué momento? Bueno, pues es que de forma desinteresada pueden darse muchos aspectos o muchas ocasiones durante el día, ¿no? Sí, Puede que sea, pues, qué sé yo, cuando vas saliendo de tu conjunto y le tienes la puerta abierta a las personas que van entrando en vez de que tú salgas primero, dejas que las demás personas ingresen. Cuando un ejemplo, qué sé yo, en la fila en el supermercado ves que tú tienes más y hay una persona que solo va a pagar uno o dos objetos, pues le das como el paso. muy bien, exactamente. Esa es la forma de servir desinteresadamente, ¿cierto? Pero también hay en un ámbito especial de mi vida donde yo sirvo desinteresadamente. ¿En cuál área de mi vida yo sirvo desinteresadamente? Definitivamente no recibo nada, nada material, no me remuneran, pero yo soy complacida de hacerlo. Bueno, yo digamos que yo en mi casa, ahorita pues cuando uno es como ama de casa, ¿no? Cuando uno cuida a los hijos, pues porque tú no eres como que te levantas y les haces el desayuno y luego le dices, bueno, son 20.000, ¿no? Sino que pues es porque te nace, es Es- porque lo haces con cariño, con amor. Así es, exactamente, Damari. Llegamos al punto exacto, que es en el hogar, en mi casa, donde yo le sirvo a las personitas que me rodean, a las personitas que tengo ahí, que son importantes para mí, que son los hijos, los padres, la pareja, ¿cierto? Pero yo hago todo en pro de ellos, porque quiero lo mejor para mis hijos, quiero lo mejor para mis padres, quiero lo mejor para la persona que es mi pareja, que me está acompañando, ¿sí? Y hago muchas cosas que no tienen remuneración material, pero solamente con verlos felices, con verlos que avanzan, con verlos que realmente ese apoyo está sirviendo, entonces yo me siento bien, me siento feliz, ¿sí? Esa es la remuneración, sentirte feliz y sentirte bien. Pero quiero decirte que debes, antes de servir a tu familia, a tus hijos, o servir allá afuera en el trabajo por una remuneración, porque ahí sí es remunerado, cuando vas y trabajas, atiendes a los clientes, vendes y estás atento para seguir haciendo el ejercicio. Antes de todo eso, quiero decirte que debes servirte a ti misma. ¿Mm? Danis, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida a la clase. Entonces, nosotros debemos servirnos a nosotros mismos, a mí misma. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando empiezo a darme cuenta lo que necesito para mí, cuando empiezo a darme cuenta qué es lo que me gusta y voy en pro de eso que me gusta, cuando empiezo a darme cuenta que me he lastimado tanto porque he pasado por encima de mí, porque me he obligado a hacer cosas que tal vez no debo, ¿sí? Porque yo vine a esta tierra a ser feliz y a veces no entendemos eso y nos obligamos y nos lastimamos y hacemos cosas que después con el tiempo nos damos cuenta que hubiese sido mejor hacer otra cosa o tal vez tomar la decisión de ir por la pasión o esa actividad que realmente me hace feliz, ¿no? Entonces, primero tú, y no es por egoísmo, simplemente es porque si tú estás bien puedes ayudar a los demás. Pero si tú no estás bien, ¿cómo puedes ir a darle la mano a otro? No lo vas a poder hacer, ¿sí? Persistir, insistir y resistir, persistir, mantenerte, te caíste, tal vez te equivocaste, pareciera que no pudieras, pero tienes que insistir, persistir en esa meta, porque es una meta, no es una idea que vino y ya, solamente, bueno, y ya se fue, no, es una meta que tú tienes con la cual, pues obviamente debes dar resultados. Vamos a hacer algo.
Vamos a escribir 10 cualidades con las que te identifiques. O Dani, si escribes 10 cualidades que tengas, y Damari, Ginette, también escribes 10 cualidades que tengas. Y les voy a dar 2 minutos o 3 y ya vuelvo a prender la cámara y el micrófono para preguntarles cómo les fue. Bueno, Ok, bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo te fue, Damari? bien. ¿Las puedes decir? Bueno, pues eh, las 10 cualidades de pronto con las que yo me identifico o que de pronto en algún momento me hayan dicho es, pues digamos que responsable, Sí, respetuosa, amorosa, dedicada, detallista, buena líder, cordial, amigable, amable y empática. muy bien. Ok, Dani, sí, escríbelas. Muchas gracias. Muy bien, Damari. Pero ¿tú crees en esas cualidades? ¿Tú crees que las tienes? Sí, la verdad sí. A veces es difícil como aceptar pues, las cosas que le dicen a uno, pero sí, la verdad sí. Sí siento que me describen esas cualidades. Ujú. ¿Y cuál de ellas se te dificulta más? Bueno, yo creo que como que muchas personas se nos dificulta a veces ser empáticos, ¿no? Aunque siempre tratamos de estar como pendientes y pues estar como en los zapatos de los demás, a veces es muy difícil como congeniar con ese sentimiento que está teniendo la otra persona y creo que es lo que más nos cuesta. Ok, Damari, lo que vamos a hacer para poder aprender a ponernos en los zapatos de otros es pensar si me pasara a mí, ¿qué pasaría? ¿Sí? También pensar si fuera mi hijo o mi hija. Yo sé que como madres somos muy perfectas en ese amor, ¿sí? Y no nos gusta ver sufrir a nuestros hijos y somos las primeras que estamos ahí cuando les duele algo, porque si a ellos les duele, a nosotros nos duele el doble verlos así, ¿sí? Y entonces empezamos a actuar a favor de ellos, a mirar cuál es el remedio, cuál es la medicina o cuál es la solución a la situación que tengan. ¿Para qué? Para verlos sonreír, ¿sí? Para verlos que se desarrollan de una forma tranquila. Entonces, cuando hacemos esto con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres o bueno, las personas que estén a nuestro alrededor, vamos a comprender también a los demás. ¿Mm? Y obviamente pues es algo que siempre va a estar ahí en nuestra vida y que vamos a tener que ocuparnos de crecer en ese don. ¿Mm? Aquí Odanis escribió sus cualidades. Dice sacrificio, solidaridad, compañerismo, responsabilidad, honestidad. Y las otras 5, no te preocupes, Odanis, por lo del micrófono, está bien. Así está bien que participes también. A veces nos cuesta descubrirnos a nosotros mismos, ¿sí? Y nos cuesta reconocer que somos personas valiosas, únicas e inigualables, porque eso pasa. Somos así, tenemos esas características de que somos personas únicas e inigualables. A pesar de que a veces nos parezcamos a otras, tengamos algunos dones parecidos, eso solamente son coincidencias, pero nunca vas a encontrar a alguien igual a ti, ni nunca tampoco tú vas a ser igual a alguien, porque esa es tu esencia. Y es con lo que tú llegaste a esta tierra para crecer, para surgir, ¿sí?
Entonces les invito a que puedan mirarse un poco más puedan mirar hacia su interior, analizar cómo están ustedes, qué cualidades tienen. A veces decimos, hoy me decía alguien, lo que pasa es que puedo tener el don, pero se me dificulta, es decir, aunque yo quiera hacerlo, no sé cómo hacerlo, o no sé cómo desarrollarlo. Le digo, ok, pero ese es un don que tienes. Y entonces necesitas desarrollarlo y ocuparte de él, tomar cartas sobre el asunto, tener metas y decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, planearlo. ¿Para qué? Para desarrollar ese don o esa habilidad que tienes y que te va a ayudar a desarrollarte como ser humano. ¿Mm? Ya tenemos la comunicación. 3 clases de comunicación tenemos, ¿sí? La comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación agresiva? Pues así como su nombre lo indica, ¿sí? La comunicación agresiva se caracteriza en las personas por la soberbia, el orgullo, la imponencia, los gritos, porque cree la persona que ella es la única que tiene la razón. No le da la oportunidad a los demás de que también ellos aporten sus ideas. Es una persona egocéntrica, es una persona imponente, es una persona que grita, que manda, que impone, que lastima a los demás y que cree que ella es la única que tiene el poder para lograr los objetivos en un momento determinado. Esa es la comunicación agresiva. Dice ahí, cliente, perdón, ofende, se impone por la fuerza, juega al yo gano, tú pierdes. Entonces son personas que al tener estas características, pues actúan de esa manera. La comunicación pasiva. La comunicación pasiva caracteriza o se caracteriza por ser o por estar en personas que son calladas, que tienen miedo, que son inseguras, que prefieren que otros hablen, que prefieren agregarse o añadirse o aceptar las ideas de otros, pero no dar las propias suyas. Dice ahí que evita hablar, se pliega a lo que dicen en los demás, ¿sí? No defiende sus puntos de vista. Así es, ella, si por ella fuera, se desaparecería. Ella se aísla, se hace a un lado, no opina. Deja que los demás opinen, deja que los demás manden, dejan que los demás le manipulen, que hagan lo que quieran, pero ella no se compromete. Y no es porque no quiera, es porque es tan insegura, no cree en ella, le da miedo, que entonces se convierte en una víctima fácil de las personas agresivas. ¿Mm? Así es. Ahora, ¿qué es una persona asertiva? Una persona asertiva es aquella que habla con efectividad y propiedad, expone sus ideas en forma lógica y sin contradicciones o sin contradecir las ideas de los demás. Juega al yo gano, tú ganas. Esta comunicación es asertiva porque a la vez que tú das tus opiniones, también permites que los demás lo hagan. A la vez que tú respetas tus opiniones, las opiniones de los demás,
los demás también respetan las tuyas. Y entre juntos construyen. Yo puedo estar en la posición de no estar de acuerdo y nadie me puede obligar a tomar decisiones contrarias, a no ser que yo desee cambiar mi opinión, ¿sí? Pero es respetable. Y las otras personas también, si tienen su punto de vista, es respetable y debo respetarlos y entender. Y sobre eso, sobre todas esas diferencias, construir una idea donde todas las partes estén de acuerdo, a pesar de sus diferencias. ¿Mm? Esa es la comunicación asertiva. ¿Mm? Entonces, vamos a ver un video aquí. Espérate a ver si... Ay. Siempre es lo mismo contigo, Javier. Quiero ver si se está transmitiendo. Oh, no. Espérenme un momento. No sé a dónde queda. A ver el video. Acá. Listo. Sí. No, no es ahí. Es acá. Acá. Tengo muchas ventanas abiertas porque, bueno. Voy a presentar ese video. Creo que ya lo presenté ayer. No me acuerdo. Pero bueno, vamos a mirar. Ustedes me dicen, por favor, si ya lo vimos, que si no me acuerdo. ¿Ya lo vimos? ¿O no te acuerdas? No, yo no. Tranquila. No te preocupes, vamos a verlo. Siempre es lo mismo contigo, Javier. ¡Qué tonto estás! Es una diferencia de 9,000 pesos. Otra de estas y te vas. Algunos ejecutivos de alto rango minusvaloran a su equipo para sentirse más importantes, ignorando así la comunicación asertiva. Pero, ¿qué es la comunicación asertiva? ¿Y cómo evitar convertirte en un jefe gruñón? Lo único que un jefe consigue humillando a otros es cerrar la puerta a toda comunicación. Una comunicación asertiva solo se da cuando las dos partes se sienten seguras. Tan pronto alguien empieza a sentirse despreciado o criticado, empieza a esconderse tras un muro que lo deja incomunicado. La parte amenazada quizá fingirá que sigue estando ahí, pero mental y emocionalmente se ha retirado de la conversación. La única manera de impedir que los demás se escondan tras ese muro y lograr una comunicación efectiva cuando hablen contigo es hacer que la persona con quien se está comunicando se sienta segura e importante. En el momento en que noten que van a ser juzgadas, evaluadas o despreciadas, se cerrarán de inmediato. En el libro Conversaciones Cruciales, claves para el éxito cuando la situación es crítica, Kerry Patterson y sus colegas recomiendan un modelo de 5 pasos para lograr una comunicación asertiva. Paso 1. Establece los hechos. Aborda los hechos ocurridos y no los prejuicios formados. Por ejemplo, en lugar de decir, Siempre es lo mismo contigo, Javier. te sugerimos decir, Javier, hay una cotización con montos del año pasado que tiene tu firma. Paso 2. Cuenta tu historia. Explica la situación desde tu punto de vista, evitando recurrir a insultos y juicios. Por ejemplo, en lugar de decir, ¡Qué tonto estás! Es una diferencia de 9,000 pesos. te sugerimos decir, Mira, en esta cotización la empresa está perdiendo 9,000 pesos. Paso 3. Pregunta por la versión del otro. En lugar de decir, Otra de estas y te vas.
te sugerimos decir. Javier, ¿puedes explicarme cómo sucedió esto, por favor? Paso 4. Habla cuidadosamente. Evita sacar conclusiones, establecer juicios y dirigir amenazas. Te sugerimos decir. Ok, entonces tú le aclaraste al cliente que no era una cotización vigente. Paso 5. Propón que considere la situación. Te sugerimos decir. Muy bien, Javier. ¿Puedes enviar la cotización correcta y recordar a nuestro cliente lo acordado, por favor? Hay personas que son más sensibles que los demás. Ser consciente de tus palabras y pensar en cómo pueden interpretarlas las personas supone tener media batalla ganada. Entonces vemos ahí la importancia de la comunicación asertiva, ¿sí? Porque cuando hay comunicación agresiva o pasiva, definitivamente todo se daña, digamos, las ideas, las opiniones, no hay nada que fluya, todo es tenso, es difícil, las personas se esconden cuando son personas pasivas, las personas agresivas imponen y es muy difícil llegar a un acuerdo. ¿Mm? Entonces, por eso es importante comprender que debemos tener esa comunicación asertiva con las personas. Al tener una comunicación asertiva, vamos a darle orden a la operación, a la situación, al trabajo, a lo que estemos haciendo, ¿sí? Y me ayudas a leer la frase que está ahí, por favor. Señora, perdóname. ¿Me ayudas a leer la frase que está ahí, por favor? Lo que define a una persona exitosa no es la capacidad de eliminar todos los problemas antes de que surjan, sino la capacidad de encontrar soluciones a las dificultades a medida que aparecen. Ujú, muy bien. Entonces, dice que las personas exitosas van arreglando las situaciones, ¿cierto? En el trayecto, solucionan las dificultades, tienen esa capacidad de encontrar las soluciones a través de la vivencia, a través del trabajo que hacen, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al video? Con No, respecto a señora. lo que hemos dicho, ¿no? Estrategias de servicio al cliente. Entonces aquí dice que sé ágil, la rapidez con que atendamos al cliente y no es como una rapidez desbordada sin cuidado, sino es ser ágil, ser diligente en la atención y dar la información o la atención adecuada en el momento justo. No dejar al cliente en una extensión telefónica o en una llamada telefónica o en el correo esperando la respuesta y nunca llegó. No es pasar al cliente de extensión en extensión, de llamada en llamada, de persona en persona cuando es física. Mira, ella, después ella, ay, ok, yo te puedo decir esto, pero ahora vas a ir con otro. O el otro llega, ok, yo te puedo decir esto, pero ahora vas a ir. Y no te informan y a veces incluso te dejan esperando mucho tiempo. En las llamadas telefónicas sucede mucho. Media hora, porque hay cola también ahí y eso es entendible, ¿cierto?
Pero cuando la empresa dispone, cuando la empresa se preocupa por sus clientes, entonces mira cómo soluciona esas filas en la parte tecnológica, en las llamadas. ¿Cómo hace para que los asesores ayuden y sobre todo haya diligencia en la atención al cliente? ¿Mm? Dice, los clientes buscan agilidad y precisión en sus experiencias. 2. Demuestra empatía. Ten una escucha activa y trátalos con amabilidad. Escucha activa. Demuestra empatía, ponernos en el lugar de él, ponernos en el lugar de la otra persona, sentir por él realmente o cómo me duele igual, ¿cierto? Entonces voy a hacer todo lo que sea necesario porque esa persona pueda suplir su necesidad y que ya no le duela más lo que está pasando, para que ya no sufra más, para que ya no esté en una condición adversa con respecto al servicio, ¿sí? Que se presta dentro de una compañía. Canales de atención. Deben estar dispuestos todos los canales de atención. Y acá hablamos de los canales tecnológicos, como el correo, las llamadas, ¿cierto? Las líneas telefónicas, los chats, las redes sociales, el WhatsApp, pero también una oficina, ¿cierto? Una oficina donde el cliente pueda llegar y pueda acceder a esa información. Además de estar dispuestos estos canales, también deben ser leídos los clientes a través de estos canales por la empresa o sí, que a la cual ellos están recurriendo para pedir el servicio o la solución a su problema. Porque muchas veces están las herramientas, el cliente las usa, pero digamos que la respuesta es muy poca. Y es porque está pasando algo en la empresa, es decir, que no se están preocupando por darle solución a esos requerimientos, a esas objeciones, a esas reclamaciones, a esas preguntas. Por favor, lees el cuarto. Autoevaluación. Sea consciente de sus errores y soluciónelos. Felicítese por sus aciertos. Muy bien. Entonces, la autoevaluación es importante porque es ahí donde yo reconozco mis equivocaciones, lo que me falta mejorar, pero también reconozco mis aciertos, ¿sí? Porque no es solamente como criticarme, decirme cosas feas, tal vez darme cuenta que hice mal, que cometí errores, sino también los aciertos que tuve, ¿sí? Y entonces tomar esos puntos en acción y mirar cómo puedo mejorar en ellos. Al evaluarme, puedo saber cuáles son los puntos débiles que tengo. Puede ser que no tenga tanta paciencia o puede ser que me falte escuchar a las personas. Puede ser también que yo sea como un robot, la información toda robotizada, sé todo y lo digo y ya, ahí quedó todo. Y el cliente como queda, ¿qué me dijo? Porque la persona se dedicó, fue a decir información y el cliente no entendió, ¿sí? Entonces es importante hacerse esa autoevaluación para darse cuenta de estas situaciones. Y el servicio postventa. Hay que hacer seguimiento al servicio postventa. No solamente es conseguir un cliente más y mientras se consigue, ahí estoy yo asesorando al cliente, informándole, haciendo todo lo pertinente para poder hacer que él compre, que utilice el producto o el servicio. Y cuando compra, nos olvidamos del cliente. No lo recordamos hasta cuando sabemos que ya se le acabó, ¿cierto? El producto, que el servicio debe volver a pagarse y ahí me acordé. Y voy y lo llamo otra vez, pero con interés de que vuelva
a consumir, a hacer la compra. Y el cliente ya está enojado porque le surgieron muchas preguntas, situaciones adversas con el producto y no tuvo atención. Nadie lo llamó a preguntarle cómo le fue, cómo está, qué pasó con el producto, si le funcionó o no le funcionó. ¿Sí? Y por eso es que se pierden los clientes. Y cuando un cliente se pierde, recuperarlo cuesta mucho dinero. Por eso es que hay que cuidar los clientes, porque cuesta conseguirlos. Vamos a ver aquí 10 mandamientos de la atención al cliente. ¿Mm? También es un video. Ahora cerramos muchos videos acá. Ah, es este. Listo. Entonces vamos a poner cuidado uno a uno a esos mandamientos de atención al cliente. Un elemento tan poderoso en las ventas como un precio competitivo o un excelente producto. Por eso hoy queremos invitarte a conocer los 10 mandamientos infaltables que debes seguir para sobresalir en el tema de atención al cliente. Mandamiento 1. Sé amable. ¿Quién preferirías que te atendiera? ¿Nuestro amigo de la izquierda o alguien que sonríe, te llama por tu nombre, escucha tus necesidades y tiene actitud de servicio? Es sencillo. Trata a los clientes como quieres que te traten cuando te toca ser cliente. Mandamiento 2. Mantén un lenguaje corporal positivo. Tu cuerpo habla. Si mantienes los brazos cruzados durante una conversación y no haces contacto visual, parecerá que no estás de acuerdo con la otra persona o que estás pensando en otra cosa. Si mantienes los hombros caídos, parecerás alguien pasivo y sin energía. Si, por el contrario, mantienes contacto visual, una postura erguida y relajada, evitas cruzar los brazos o llevarte las manos a las bolsas y sonríes o asientes con la cabeza mientras la otra persona habla, lograrás mucha más empatía y mejor comunicación con tus clientes. Mandamiento 3. Comprender las necesidades del cliente. El cliente necesitaba esto, y lo que nosotros entendimos que necesitaba fue esto. La etapa de detección de necesidades es básica, pues si entendemos perfectamente lo que quiere y necesita el cliente, podremos satisfacerlo al 100%. Para lograr entender sus necesidades, se requiere de toda atención. Involúcrate realmente y no solo oigas. Escúchalo de verdad. Investiga, pregunta, toma apuntes. Tú eres el experto. Asegúrate de que el producto final exceda expectativas y ponga tu prestigio profesional muy arriba. Mandamiento 4. Ve más allá. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿De los que envían un mail o un visionario en el negocio que se adelanta, se informa, se asegura a qué va a las juntas, lleva las decisiones necesarias en caso de que se requieran, se pone en los zapatos del cliente y piensa qué se podría adelantar para dar resultados más rápidos? ¿Quién crees que tendrá más éxito en su vida profesional? Mandamiento 5. Cumplir tiempos de respuesta y seguimiento. Un verdadero profesional no puede ser informal. Por eso, un profesional siempre debe tener planes de acción para que las cosas sucedan en tiempo y forma. No dar falsas expectativas de tiempos para no generar fallas. Dar seguimiento, asegurarse que las cosas van por buen camino, que realmente se cumplieron las expectativas y de no ser así, ¿cómo podemos cubrirlas? Mandamiento 6. Enseñar a pescar. Recuerda que estamos aquí para añadir valor a todos nuestros clientes. Y muchas veces añadimos más valor compartiendo conocimiento. Siempre que sea posible, explícale a los clientes cómo pueden hacer las cosas sin depender de nosotros, dónde pueden encontrar información que es importante para ellos, etc. Mandamiento 7. Claridad y apego a procesos. Para que tú y el cliente estén en el mismo canal,
Trata de usar un lenguaje sencillo y claro. En cuanto a los procesos, busca el cómo hacer que las cosas sí sucedan, aplicando con criterio los procesos del cliente. Mandamiento 8. Asegurar y confirmar los requerimientos. Ya estás a punto de empezar con un proyecto, ¿no? ¿Y estás segurísimo de que entendiste bien todo? ¿No te gustaría enviar un mail a tu cliente asegurándote de que ambos están en el mismo canal? Asegúrate siempre de que vas por buen camino. Confirmar que lo que entendiste esté bien nunca estará de más y nos evitará muchas posibles complicaciones en el futuro. Mandamiento 9. Honestidad y congruencia. La honestidad y la congruencia son importantes en todas las áreas de la vida y se traducen en cumplirle al cliente lo prometido al pie de la letra. Nuestros resultados deben ser reales, alcanzables, factibles, congruentes, y para el cliente debe ser muy obvio y claro de qué manera añadimos valor a su negocio. Mandamiento 10. Hacerlo bien y a la primera. Pocas cosas son tan satisfactorias como hacer un trabajo bien hecho y a la primera. Eso va construyendo confianza, credibilidad y prestigio que nos destacan de la competencia. Si queremos ser excelentes en nuestro desempeño, tengamos una buena planeación. Dejemos a un lado los retrabajos, la falta de tiempo, las falsas expectativas, el no tener los resultados esperados. Hacerlo bien y a la primera debe ser un objetivo diario como profesionales. Sigue el decálogo de orientación al cliente y verás cómo tus resultados mejoran espectacularmente. Gracias por tu atención. Hasta luego. Bueno, ¿qué opinan sobre los 10 mandamientos de atención al cliente? No, pues es muy necesario conocer todos estos puntos porque pues son como el paso a paso del éxito a, al trabajo, ¿no? Digamos que en este caso como asesores o trabajando en el tema del call center, es muy necesario tener presente esto para que el día a día de nosotros pues sea más fácil, ¿no? Trabajar con clientes y con personas no es fácil, pero si uno utiliza todo esto pues es más sencillo. Ajá, exactamente. Cuando tú trabajas de una forma organizada y con enfoque, ¿sí? Con dirección, entonces todo empieza a tener sentido, que a trabajar como caiga de pronto sin tener conocimiento, sin poner prioridades, ¿cierto? Sin tener un enfoque, entonces todo va a ser como caótico por causa del orden, ¿sí? De falta de orden. Entonces, aquí tenemos características de un buen asesor y nos habla que el asesor tiene motivación. Y la motivación, ¿qué será la motivación? Es el motor, ¿cierto? Para que una persona accione en un determinado lugar. Por ejemplo, si la persona entra a trabajar motivado porque va a ganar dinero y tiene algunos objetivos que cumplir y entonces él va a ir motivado al trabajo todos los días para poder lograr que le paguen y lograr sus objetivos por los cuales está trabajando. ¿Mm? La confiabilidad, honestidad y ética. Es importante lograr que el cliente tenga confianza en mí, que yo deba ser honesto, es un plus que debo tener. No debo decirle mentiras al cliente, no debo decir cosas o inflar las características de un producto solamente para que me compren, porque eso es mentir y obviamente el cliente se va a decepcionar de ti, del producto, de la empresa, de todo. Y muy seguramente no lo vas a tener el siguiente mes. ¿Mm? Entonces es importante poder adquirir confianza con el cliente, una confianza para que él pueda transmitir sus ideas como son, sinceramente. Y nosotros también ser sinceros con él. Conocimiento del cliente y del producto. Debemos conocer, obviamente, el producto. Debemos conocer las políticas de la empresa, lo que estamos vendiendo, cuáles son las materias primas, de dónde viene, ¿sí?
todas las garantías que tiene el producto. Pero también necesitamos conocer a los clientes para poder saber cuáles son sus necesidades y cómo le puedo llegar con mi producto a ese cliente. ¿Sí? La habilidad de comunicación. Y ahí entra toda la parte de la comunicación asertiva. Debo ser hábil, debo desarrollar esas habilidades comunicativas, pero tengo que prepararme y a veces como eso nos cuesta, la preparación. ¿Por qué? Porque necesitamos leer libros, ver videos, ir a conferencias, recibir seminarios y eso de pronto muchas veces el ser humano no está dispuesto a tener toda esa parte, toda esa capacitación para lograr un cambio en su vida. Si yo quiero, yo puedo, ¿sí? Pero a veces queremos muchas cosas, pero no hacemos otras tantas que son importantes para lograr esas, ¿sí? La flexibilidad, debemos ser flexibles con el cliente. Debemos darle opciones al cliente. Si él tiene alguna idea, escucharlo, a ver si es posible. Y no definitivamente ser radicales y decirle que no. O que se hace así y punto. No, ¿sí? Debemos ser equilibrados en esa parte. La creatividad, siempre estar creando nuevas ideas, nuevas formas de atender a los clientes y sobre todo que sumen a atraer a esos clientes a nuestra compañía y sobre todo para venderle el producto, para que se fidelicen y se queden en la compañía. Y por último, y no menos importante, la inteligencia emocional. Es una de las más importantes, diría yo. Si tenemos inteligencia emocional, vamos a poder lograr todo porque vamos a estar atentos mental y emocionalmente para darle viabilidad a todos los objetivos que tenemos, para poder ayudar a todos los clientes que lleguen, para poder entenderlos y saber cómo les puedo suplir sus necesidades. Bueno, esa era la presentación. Vamos a ver 2 videos que nos quedan. Permítanme un momento, creo que estoy mostrando mi correo. ¿Sí? Aquí, ¿dónde está acá? Dos videos. Esta mañana creo que vimos esta mañana vimos que es un asesor, ¿cierto? Ahora vamos a ver de inteligencia emocional. Imagina tener un Vamos a ver ese que nos habla sobre la inteligencia emocional. control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene 2 tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional.
¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas: enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos.
Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Y vemos la diferencia de comportamiento del ser humano en el siglo XX o en el siglo XIX, por decir algo, que todo era racional, ¿sí? Y todo se medía a través de tu intelecto. Si tú avanzabas intelectualmente, entonces eras una persona, pues, reconocida. Pero hoy en día la parte emocional tiene mucha trascendencia. Hoy en día se está teniendo muy en cuenta las emociones y los sentimientos del ser humano. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que estábamos viendo en el video? No, señora. Ok. Entonces nos queda un último video que son 10 cualidades de las personas altamente emocionales, es decir, con inteligencia emocional. ¿Mm? Vamos a mirarlo. Diez cualidades que tienen las personas con alta inteligencia emocional. ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional? La capacidad de identificar con precisión nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. La capacidad de utilizar las emociones y aplicarlo a tareas como el pensamiento y la resolución de problemas. La capacidad de gestionar las emociones, incluyendo el control de nuestras propias emociones, así como la capacidad para animar o calmar a otra persona. Como dijo Goleman, ninguna cantidad de inteligencia puede compensar la falta de habilidades emocionales y sociales, cada vez más importantes, especialmente dentro del mundo profesional. Aquí te presentamos 10 cualidades que las personas con alta inteligencia emocional tienen. No son perfeccionistas. La persona emocionalmente inteligente sabe que la perfección no existe. Rechaza la frustración y la sensación de fracaso que acompañan a esa constante búsqueda de la perfección. Es alguien consciente de que la búsqueda del perfeccionismo le dejará colgado en los defectos de los demás, así como los suyos propios, y que hay expectativas que no son emocionalmente maduras. Tratando de ser perfectos a todas horas, no seremos capaces de disfrutar nuestros logros. Conocen sus fortalezas y debilidades. Sabe cómo valorar sus puntos fuertes y cómo utilizarlos de forma que puedan compensar sus debilidades. En el trabajo y en su vida social, elige deliberadamente situaciones que pongan de manifiesto sus puntos fuertes para que pueda tener éxito. Siempre que le es posible, también elige a los amigos y compañeros de trabajo que comparten sus puntos fuertes y pueden ayudarle con sus debilidades. Están automotivados. Su motivación le viene de dentro y no desde una fuente externa. No busca una recompensa para lograr sus objetivos, porque la motivación viene de él mismo. Tiene claros sus objetivos, y que no necesitan recordatorios. Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de establecer tareas por sí mismas y trabajar en ellas por su cuenta. Tienen empatía por los demás. Las personas con alta inteligencia emocional tienen mucha empatía. Eso significa que se interesan de forma genuina por las otras personas. Tienen la capacidad de sintonizar con el lenguaje corporal y expresiones faciales para entender las emociones de la gente, incluso sin palabras. No se centran en los errores del pasado. Se dan cuenta de que no hay nada que ganar por aferrarse al pasado. Es alguien capaz de recordar sus errores lo suficientemente bien como para aprender de ellos, pero sabe mantenerlos a una distancia suficiente para evitar que las experiencias negativas invadan su presente. Es consciente de que su pesar le impediría aceptar plenamente el presente. No se distraen con facilidad. Es capaz de estar completamente presente en cualquier tarea que esté haciendo.
Se centra en completar una tarea cada vez y no permite que otras tareas o distracciones se interpongan en su camino. Reconocen la diferencia entre la multitarea y el multienfoque. No va a cambiar sus metas hasta que éstas se lleven a cabo. No se desvían de sus objetivos por cosas como las redes sociales o algunos pensamientos negativos. Saben equilibrar el trabajo con la vida social. No importa lo ocupado que esté con el trabajo o los estudios, sabe lo importante que es encontrar algo de tiempo para su vida social. Tiene un buen conocimiento de sus habilidades y de cuánto tiempo le llevará a lograr las cosas. Entiende que debe trabajar duro para lograr el éxito, pero también sabe que a veces hay que ser capaz de desconectar por completo del trabajo para recargarse. Saben cuándo decir no. A veces, decir no puede ser difícil, pero las personas emocionalmente inteligentes saben cuáles son sus límites y reconocen que no pueden hacerlo todo. No se comprometen a largo plazo sin realizar primero un examen a fondo de lo que se les pide. Sabe cómo dar una respuesta como tal vez o voy a pensar en ello, en situaciones que posiblemente requieren su rechazo. Para ser emocionalmente inteligente, uno debe decidir sobre las prioridades y tener en cuenta que, al negarse a algunos compromisos, tendrán la oportunidad de centrarse plenamente en las tareas que ya tienen entre manos. No temen al cambio. Saben controlar sus miedos, para que no les paralicen el camino hacia sus objetivos. El cambio es necesario para el crecimiento personal y profesional. Uno siempre debe estar preparado para cualquier cambio que se presente y ser lo suficientemente flexible como para adaptarse cuando sea necesario. Tienen una actitud positiva hacia el cambio y reconocen que les estimula y les conduce a mejores cosas. Saben cómo manejar sus emociones. Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer sus emociones y averiguar por qué algo les molesta, con el fin de llevar a cabo algunas acciones para mejorar la situación. Saben que la ira necesita ser canalizada y dirigida adecuadamente hacia situaciones y eventos en lugar de hacia personas. Son racionales y mantienen sus emociones bajo control. También son confiados y seguros de sí mismos, lo suficiente como para no ofenderse por cosas triviales. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Bueno, Damari y Odanis, ¿tienen alguna pregunta o algo que aportar? No, no, señora, yo no. ¿No? Ok. Entonces, recordar que la inteligencia emocional, si le ponemos cuidado a esa parte, vamos a ser exitosos. Y es verdad, porque vamos a ponernos cuidado a nosotros mismos. Y en ese orden de ideas vamos a poder surgir en esta tierra, en este mundo y sobre todo en nuestro trabajo, en nuestros desafíos, porque vamos a ser inteligentes al tomar decisiones, al aplicar algún concepto, al entender lo que debo hacer, ¿sí? Entonces va a ser más fácil y sobre todo pues va a ser una educación que es ganancia para ti en tu currículum, digamos así, en tu hoja de vida, porque ya llevas esa experiencia, tienes esa capacidad de manejar las emociones, de controlarlas y de mirar cómo ayudar a otros para que también lo hagan. Bueno, entonces, pues ese es todo el material teórico que teníamos para el día de hoy. Si no tienen más preguntas o alguna duda con respecto al material, con respecto tal vez a la clase o con respecto a la evidencia, o sea, la tarea, el cuestionario, entonces vamos a dejar hasta aquí, diciéndoles que mañana a las 8 de la mañana seguiremos con nuestra clase, cuarta clase, mañana día jueves, entonces es cuarto día y seguiremos con el tema, ¿sí? Entonces les espero mañana para poder pues estar juntos y poder aprender sobre las habilidades en call centers. ¿Está bien? Perfecto, sí, señora. Bueno, Damari, que estés Bueno, muy bien. O Danis, que estés gracias. muy bien.